Todo ser humano requiere educación e información para aprender a tomar decisiones y a discernir entre las posibilidades que se le presentan en la vida. Esta tarea le compete a toda la sociedad, familia, escuela, universidad, medios de comunicación y Estado. Los jóvenes que sienten acompañamiento en sus vidas desarrollan más seguridad y baja influenciabilidad, pero quienes son dejados a la deriva muchas veces se dejan conquistar por drogas, alcohol, pandillas, grupos violentos y muchas otras acciones negativas y destructivas. ¿Qué hacer? ¿Cómo mejorar la comunicación con la juventud? ¿Cómo educar sin reprimir y castigar? Estas son las preguntas que se hace la sociedad en medio de una juventud estimulada y muchas veces mal educada por la televisión, el internet, los videojuegos y las tecnologías que reemplazan a la familia. Es porque no les tienen en cuenta la opinión de ellos y es muy importante que se les respete y se les tenga en cuenta. Este país ha sido formado desde sus inicios con violencia. Eso se refleja obviamente pues, en el accionar de los jóvenes. No todas las personas que participan en marchas usualmente quieren hacer este tipo de desórdenes, usualmente quieren hacerse escuchar de una manera distinta, pero pues le dan un giro que no debería ser. Es cierto que existen algunos grupos colectivos en las universidades y tal lo hay, pero que sea algo como inducido, para nada. Yo sé que hay otros medios, aparte de la violencia, para hacerse escuchar, ya no impresionar por medio de la violencia, sino más bien con actos como de compromiso, de demostrar que de verdad se busca un cambio, se busca una mejora en lo que es la vida diaria, en la vida cotidiana del estudiante. Muy buenas noches, bienvenidos a Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Este es un espacio creado por la Federación Colombiana de Educadores para que usted en la tranquilidad de su hogar construya opinión. Hoy nuestro tema: el comportamiento de los jóvenes. Estamos hablando de los escolares y los estudiantes de las universidades públicas de nuestro país. ¿Qué está pasando con un grupo específico de la población juvenil que está optando por la protesta, por el derecho que es constitucional en nuestro país a protestar, a manifestarse, pero llegando a límites de la violencia? ¿Qué está pasando con estos jóvenes? ¿Por qué la violencia les está seduciendo tanto en este momento? Esta noche nos acompaña el doctor en Sociología y hoy director del Instituto de Antropología e Historia, Fabián Sanabria. Mil gracias por acompañarnos esta noche, Fabián. Buenas noches, Omaira, muchas gracias por la invitación. Y también nos acompaña Antonio Morales, periodista y que ha manejado el tema de las juventudes, las movilizaciones y las protestas desde el escenario de las universidades públicas en diferentes escenarios. Mil gracias por acompañarnos también. Muchas gracias, Omaira, a ti y a FECODE por la invitación. ¿Cuál es el perfil que tienen hoy los jóvenes cuando deciden hacer parte de las manifestaciones? Yo deploro que no hayan aprendido de todos esos escenarios en donde muchos jóvenes abrazaban a policías y conmovieron la opinión pública la vez pasada cuando se estaba discutiendo el famoso proyecto de reforma a la Ley 30 que finalmente el gobierno retiró. Esos mecanismos de violencia simbólica, de una violencia mucho más tranquila, mucho más serena, pero no de la agresión ni de romper los bienes patrimoniales o aquello que de alguna manera es de todos, ni de agredir a otros, ni agredirse a aquellos que se explotan con papas bombas y que fabrican en sus casas este tipo de dispositivos, pues francamente se parecen más a mi juicio a un kamikaze, a un muchacho de una banlieue parisina. Recuerdo a Pierre Bourdieu, la sociología no es un deporte de combate. En ese momento en las banlieues de París estaban quemando automóviles y les dijo a los muchachos, pues si siguen haciendo eso les van a enviar la fuerza pública. Es absolutamente tonto de entrada, y así como en las barras bravas hay gente que mueve a los muchachos y los patrocina para que hagan todo este tipo de comportamientos bochornosos y violentos, no es una cosa nueva que haya infiltrados y que haya gente que los mueva de una u otra manera para que hagan este tipo de manifestaciones violentas. Sin embargo, hay otro elemento que está fuera de control, ya no aquellos que los comandan, que los ordenan, por decirlo de alguna manera. La cosa no es tan vertical ahora, el mundo también cambió, y es que en medio de la efervescencia de todos estos adolescentes y jóvenes que están ahí metidos, que quieren matar simbólicamente al padre, pues evidentemente cuando hay violencia y erotismo y capital sensual, pues es un cóctel magnífico para mostrarlo como ventana al mundo a los otros, para hacerse sentir, y también es un cóctel para los medios de comunicación. Por supuesto, Antonio. Sí, justamente en ese sentido yo pienso que, como en tantos otros eventos de la actualidad nacional, los medios de comunicación están concertados para producir determinados efectos a través de la manipulación de la información.
desde luego, quien más podría manipular es evidentemente la televisión, que está presente en los escenarios, que tiene un cubrimiento directo. Y en ese sentido yo creo que, evidentemente con algunas excepciones, como el caso de los muchachos que se volaron con papas bombas, pues prácticamente se suicidaron, como dice Fabián, sí hay una mirada de la prensa que es la mirada de siempre, es decir, una mirada de señalamiento, una mirada de provocación inclusive de ese tipo de movimientos, pues para que se expresen aún más violentamente, ¿no es cierto? Es decir, el solo hecho de recoger con tanta fuerza en los medios de comunicación unas protestas que finalmente no tienen ninguna significación en el fondo, ni política, ni militar, como ya está potenciando la violencia misma, ¿no es cierto? Y en ese sentido sí coincido con Fabián en entender que hay una cantidad de factores espontáneos, propios de la adolescencia, sin duda alguna, que son los que coadyuvan en que en un momento dado, en una condición casi que festiva, porque hay que ver cómo lo hacen, se dediquen los pelados al destrozo y a la agresión contra los bienes públicos y a la confrontación contra la fuerza pública. Por el otro lado, evidentemente sí hay una serie de pequeños grupos que no tienen ninguna característica de ser movimientos de masas, ni que tienen relación con ningún partido de izquierda, ni con el progresismo, ni con el Polo, ni con FECODE, ni con nadie. No, con nada. Con nada. Que simplemente actúan de una manera tradicionalmente anarquista, en el sentido pues de la confrontación del anarquismo, de los ácratas, que así se hacen llamar, con la policía, porque sí, porque es una manera de existir, de subsistir y de retroalimentarse en el cuento de tener una juventud rebelde, agresiva y confrontadora. Pero hoy analizando la situación que ha sucedido en la Universidad Nacional en los últimos días, uno ya dice, estamos llegando como a unos niveles completamente diferentes, es decir, ya están reteniendo y entonces negociemos, y de manera de chiste a través de los medios de comunicación, algunos líderes de esa protesta hace unos días manifestaban que habían hecho un acuerdo humanitario para entregar al celador de la Universidad Nacional a cambio de 5 estudiantes que el SMAT tenía retenidos. Entonces uno dice, bueno, ¿cuáles son las magnitudes de estas protestas? O sea, ¿hasta dónde estamos llegando? Ya estamos hablando de secuestro. Sí, lo triste cuando este tipo de eventos se presentan es que algunos analistas dicen que la Universidad Nacional es un reflejo del país y simplemente se conforman con decir eso está reflejando el país. Yo creo que es justamente lo que hay que cambiar, y a través de este programa pues hago un llamado al nuevo rector y a las nuevas directivas que seguramente se inauguran ahora en la universidad. Es evidente que había presiones por esa razón, es evidente que hubo una consulta, que alguien pues fue mayoritario, pero no era la única regla de juego que tiene en cuenta el Consejo Superior para designar rector. Esas son las normas que hay en este momento en la universidad, pero hago un llamado para que evidentemente la Universidad Nacional no solo sea un reflejo del país, sino que sea aquella institución que direcciona, que orienta modos de sentir, pensar y actuar distintos del país, que genera códigos culturales, códigos de convivencia. Yo espero que el capital cultural del nuevo rector así lo permita, y de las directivas, y evidentemente que sea un orientador a la Universidad Nacional, y que este tipo de cosas se les baje el tono, porque evidentemente son bochornosas y en el fondo yo diría un poco taradas. Es un poco tarado que entonces se retenga un celador y diga vamos a hacer intercambio humanitario. Es como jugar a muñequero en una institución que es un juego. Es un juego, y entonces los medios tampoco le tienen por qué subir tanto el tono a la cosa. Yo creo que cuando hay un juego, y es un juego bastante adolescente, adolecer es carecer de ciertas cosas, hay que hacerle un llamado a los muchachos, a los jóvenes, y decirle, oiga, no sean tan tontos. Esto es en serio y se les puede volver muy serio. Después los acusan gravemente por hacer este tipo de cosas y evidentemente les cae la ley. Pero infortunadamente hay que hacer los llamados de atención. Es que ya estamos llegando a unos límites insospechados y puede ser un juego, pero un juego muy peligroso. Muy peligroso. Y que aunque los medios están subiendo el tono, tienen que registrarlo, porque de lo contrario... creo que la universidad pública está siendo estigmatizada y está señalada de una manera injusta, y todas las universidades públicas de nuestro país, que creo que no es la imagen que quiere reflejar la universidad pública. Y además que es solamente una bicoca. En el sentido... que ese es otro tema, ¿no? Sí. Que se generaliza todo el tema de los estudiantes de las universidades públicas. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos. Radio Revista Encuentro.
Programa institucional de PECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Encuentro. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. Estamos de regreso en Contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas. Esta noche analizando el comportamiento de los jóvenes de nuestro país, de un grupo de jóvenes de nuestro país que están utilizando la violencia como una forma estratégica para hacerse sentir y para ser parte de las protestas y las manifestaciones en nuestro país. Y Antonio quedó en punta antes de irme a comerciales. No, yo pienso que en los actos violentos mismos, evidentemente todos condenables, sí están ocurriendo como una especie de proyecciones de determinadas cosas del conflicto armado en el país. No me atrevo a decir que el conflicto social y político es muy precisamente armado, pero es que no son nuevas. Yo recuerdo que en la Universidad Nacional y en la Universidad Distrital, por ejemplo, desde hace mucho tiempo se hacen paradas de grupos, ¿cierto? De grupos que sí tienen entronques y relaciones directas con los grupos irregulares y con la subversión. Sí. Eso es otro cuento. Pero también hay un montón de pelados organizados en torno a pequeños combos, que así se llaman, ¿no es cierto?, cuya actividad es confrontarse con la policía, y confrontarse, ya hay que decirlo en ese sentido también, porque las cosas van para los dos lados, con la brutalidad del ESMAD. O sea, las violaciones de los derechos humanos y las agresiones directas y los excesos de fuerza presentados por el ESMAD son también notorios, y eso también es un coadyuvante para que la cosa se vuelva cada vez más antagónica y más contradictoria. Y a veces nos hacen ver al ESMAD, la prensa nuevamente, como una organización benéfica de damas de la caridad, por ejemplo, en estos días, al mismo tiempo que ensalzaban la actitud del ESMAD, que es constitucional y con una fuerza medida, nos estaban contando que el ESMAD había sacado de una alcantarilla a un niño. ¿Qué tiene que ver el ESMAD con la posibilidad de sacar de las alcantarillas a los niños? Eso lo hace los bomberos, o qué sé yo, la defensa civil. Pero también hay una confrontación de intereses políticos en ese pequeño núcleo de los tropeles en la universidad, donde se pone en juego todo. Bueno, pero lo triste es darle papaya a eso en el sentido de los estudiantes. Se supone que la universidad es un magnífico escenario, es una excelente heterotopía, es decir, es un lugar absolutamente otro que refleja, neutraliza y contradice los demás espacios que la rodean. En ese sentido, en la universidad se prepara la acción que transforma. Entonces yo creo que es muy importante, pero claro, es muy importante hacerle un llamado a los estudiantes, nosotros que somos profesores en alguna medida, y decirle, pues no den papaya para eso. Es decir, el efecto que va a rebotar cuando pequeños grupúsculos simplemente se dejan provocan, los medios lo sacan en primera página. Sí. Entonces, evidentemente, es una tontería. Mira, ¿Qué tipo de protesta va a poder ser esa? Lúcida. Una propuesta al estudiantado de las universidades públicas. ¿No será que es posible, así como lo señalaba Fabián, como lo lograron en las enormes manifestaciones convocadas por la MANE en contra de la reforma de la Ley 30, que en determinados momentos la organización estudiantil de base nutrida y gigantesca, porque la MANE es un hecho de masas, ¿no? Eso no es solamente un movimiento estudiantil, es un movimiento de masas entroncado con familiares, con profesores, con mundo. ¿No será que los mismos estudiantes pueden ejercer un autocontrol que no sea un autocontrol represivo y un autocontrol de carácter casi que ideológico, de convencer, de trabajar el fenómeno de la violencia y de los bombapapistas, pero en el interior de la universidad, sin necesidad que eso ni siquiera trascienda a la prensa y mucho menos que se convierta en estúpidos disturbios evidentemente condenables? Lo importante que está pasando en las universidades públicas es la MANE. Para mí, es decir, yo lo veo desde el punto de vista de los estudiantes, es la MANE, es lo que se está logrando, es lo que se ha logrado, es la concertación a la cual se puede llegar con el Ministerio de Educación y con el ojalá gobierno. Eso ocurra, porque también si analizamos el fenómeno, y ahí yo soy un poco más abogado del diablo en el mejor sentido, también tienen enormes contradicciones. En la MANE. Sí, pues sí, enormes contradicciones. Claro, porque no es una sola línea, es una vertiente de diversas tendencias. Los muchachitos que quieren representar la Vox Populi del estudiantado se pelean por el poder, y quién está en la mesa debatiendo y quién sale a los medios, pues evidentemente los van a descabezar. También tienen sus contradicciones. No se me vayan por otra vertiente que, aunque tiene que ver, no es el tema específico de nuestro La MANE es diversa y eso es una de sus virtudes. Sí, y bueno, ojalá. Y la MANE tendrá que abordar también este tema. Necesariamente, pero deberían hacerla. Y deberían dar declaraciones Hace también 8 y días rechazar este tipo de actos violentos. De la Universidad Pedagógica, y él lo manifestaba. Él decía, yo creo que este tema tiene que ser muy importante para que también la Mesa Nacional Estudiantil lo aborde para la reforma universitaria,
porque es que hace parte del desarrollo mismo de la educación superior. Pero yo me voy a otro punto. ¿Por qué un grupo tan pequeño? Porque está visto y está detectado que es un grupo pequeño el que está al interior de las universidades públicas, pero también en los colegios, que generan este tipo de movilizaciones violentas. ¿Por qué se logran llevar a la gran mayoría de los estudiantes? Bueno, yo no creo que se lleven a la gran mayoría de los estudiantes. ¿O por qué hacen que la gran mayoría se quede en silencio, se quede arrinconada? Yo creo que ese es uno de los problemas, ese es uno de los problemas que hay que debatir al interior de las universidades. Y es que la mayoría de estudiantes cuando se presentan estos espectáculos bochornosos se va. Cuando yo estaba en la universidad lo llamaban la familia Miranda, los que miraban. Bueno, mientras otros... Ahora se van, ahora la gente se va de vacaciones, cierran, hay orden de desalojo en la nacional, o en la pedagógica, y la gente se va de vacaciones. No, yo pienso que hay que generar, y ha habido movimientos, y ha habido también ejemplos al interior de las universidades, donde muchos muchachos le dicen, sí, con capucha no. Me acuerdo, inclusive, no a los capuchos, y eso se me hace supremamente interesante, es decir, les den la cara. Y eso me hace muy importante. Yo no hablo con encapuchados tampoco, ¿no? De la cara, señor. Hay una cosa interesante, y es que en medio de todos esos movimientos y de pequeños grupúsculos hay uno, y uno lo ve en las manifestaciones, cuando el estudiantado ha salido a las calles pacíficamente a reivindicar sus derechos, que no es tan pequeño y que obedece a corrientes socioculturales de la ciudad, que son los anarcos. Los que están vestidos de negro o rojinegro. Es decir, yo en una manifestación, en la última manifestación de la MANE, conté 3.000, marchando encapuchados tranquilos. ¿Por qué? Porque había un control del estudiantado, porque le daban besos a los tombos, porque había una maravillosa onda de convencimiento de la necesidad de la no violencia en el movimiento, porque eso no lo pueden hacer dentro de la universidad. Hay otra cosa, y es que a ese tipo de disturbios se van sumando poco a poco y se concertan a través de teléfonos, etcétera, etcétera, justamente estos grupos que se dedican a confrontar el Estado en el sentido macro de la estructura de Estado, que son los anarcos. Y en las barriadas de Bogotá hay miles de esos pelados que no estudian en las universidades públicas, que se dedican a otras cosas, a pintar paredes, en fin. Luego hay que tener en cuenta también el contexto de la sociología urbana en el cual se desarrolla esa cosa. Pero discúlpame un segundo, Fabián, no solamente al interior de las universidades y los colegios, es que lo vimos con el tema del sistema de Transmilenio, es decir, es la sociedad ajena a lo que sucede y observando y después, oh, qué susto, mire, yo lo que sucedió en Bogotá y demás, pero no participo, es decir, es un silencio cómplice también lo que sucede. Pero si cuando te están atracando todo el mundo mira y nadie te defiende. Total. Sí, yo creo que hablando de ese lado importante, hay que recordar que todos tenemos una parte oscura, una parte animalesca, una parte del diablo. Yo soy un jaguar. Sí, y es muy importante no solamente aceptar y reconocer esa parte oscura y esa parte de diablo, esa parte animalesca, para que no se bestialice. Y hay que aceptarla. Eso es algo que ocurre en todos los fenómenos sociales y específicamente en sociedades que tienen problemas, que tienen conflictos. Cada vez esa efervescencia de las profundidades va a surgir y se va a prestar para mucho manipuleo, para mucha confusión, y eso se va a dar. Entonces yo pienso que también se requiere, y esto es un llamado a las autoridades distritales y nacionales, una política de juventud, porque es que en la medida en donde en un país como este no hay una política de largo plazo de juventud que abra con puertas a los jóvenes, en donde el joven no sea simplemente carne de cañón o banquete electoral. Cuando digo carne de cañón es para que preste el servicio militar obligatorio, y entonces son los de Ruana los que prestan, qué pena, servicio militar, y banquete electoral cuando los políticos van y se toman la foto en Facebook con los jóvenes. Entonces, solamente cuando salgamos de ese escenario y efectivamente no sea simplemente para conseguir votos, como darse un bañito de popularidad a los políticos o mandarlos a la guerra, yo creo que es muy importante pensar eso, y ese es un llamado para el gobierno distrital y para el gobierno nacional, y también para los rectores de las universidades. Y del lado de los muchachos, yo creo que hay que hacer cursos de contracultura, eso también se estudia y se aprende. Necesitamos pensar en otros mecanismos de protesta, porque seguir gritando el pueblo unido jamás será vencido, queda vencido con los lacrimógenos. Me muero de la pena, eso ya no sirve. Esos mecanismos de protesta están mandados a recoger. El otro día oí gritar una todavía más rara: el pueblo unido se fue para Miami. Bueno, una pausa, por lo menos nos hace reír. La magia de la radio por internet conecta al magisterio colombiano.
Escucha nuestro programa Encuentro a través de la página www.fecode.edu.co. Voces de actualidad, temas de interés, opiniones y música. Haz clic sobre el icono Radio FECODE y accede al sonido de la educación colombiana. Antonio, ¿cómo reivindicar el derecho a la protesta y a la manifestación? Que la comunidad sepa que cuando va a haber una marcha, una protesta, tiene una justa razón, tiene un propósito y por supuesto tendrá un camino pacífico. Lo van a hacer de manera pacífica para que sean escuchados. Bueno, que eso es lo que esperamos, que los gobiernos de turno distritales y nacionales escuchen las marchas y las protestas, las voces de quienes no están de acuerdo con A o con B decisión. Mira, eso es tan absolutamente eficaz y productivo en términos pues, de movimiento y en términos políticos que la detención inicial de la reforma a la Ley 30 fue producto, evidentemente, de un movimiento pacífico, de un movimiento de masas. Un verdadero ejemplo. Y un movimiento callejero, cuyas expresiones muy pequeñas fueron violentas, es decir, en esas colas de los cortejos donde justamente están los anarcos, y una que otra pintada agresiva, pero cuya expresión fue sustancialmente pacífica, política, de concertación, de contemporaneidad en el diálogo del gobierno con los estudiantes, y de a pesar de que pues, sabemos que dentro de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil hay sectores muy precisos de la izquierda tradicional, todas esas expresiones son las que han producido frutos, es decir, e inclusive en otros tiempos de la universidad pública, que yo recuerdo ya con el horror de las canas, también fueron los movimientos justamente no violentos los que produjeron cosas importantes. Por ejemplo, en el año 1976, cuando yo era estudiante de la Universidad Nacional, y Fabián estaba en la maternelle, se dice en francés. Pues tenía 3 años. Tenía 3 años. 73, se produjo un movimiento que en la memoria del estudiantado colombiano lo debe tener muy preciso, que fue la recuperación. Hoy es trágico eso porque se volvió a perder del Hospital de la Ortuga. Yo les hago otra propuesta. Me acuerdo de un graffiti de mayo del 68 que decía: abra el cerebro tanto como su bragueta. Yo creo que es muy importante decirle a todos estos muchachos que movilicen su capital sensual, que eso es una cosa maravillosa que tiene la juventud. La juventud nos deja a los un poquitico más adultos, ¿no es cierto, Antonio? Nos deja regados porque evidentemente que el tema me toca para allá. Nos deja regados porque evidentemente nos da ejemplo de renovación, de cambio. Cuando vemos una juventud conservadora a derecha o a izquierda, pues qué tristeza, no. Necesitamos una juventud que renueve, que cambie, que transforme. Pero lo cierto, Mayra, es que está en ebullición la juventud bogotana y colombiana de una manera muy positiva. Sí, pero yo les pediría un poco porque como estamos hablando de estos colmos que se están presentando, necesitamos una juventud vanguardista. Y esas vanguardias evidentemente tienen que existir ya en un escenario más contemporáneo y menos moderno. Lo que sí es claro, antes de irnos a nuestro editorial, es que en este programa no queremos satanizar ni la protesta ni la manifestación, y mucho menos la posibilidad de que nuestros jóvenes puedan expresarse. Cero. Nosotros no queremos satanizar. Lo que sí queremos es que entiendan que la manera violenta no es el camino ni los extremos. Hasta ahí estamos claros. No es retón. Estamos todos de acuerdo. Los invito a ustedes, a nuestros televidentes, a ver y escuchar nuestro editorial. Muy buenas noches para todos los televidentes de Contrastes. La universidad pública ha sido puesta de nuevo en el ojo del huracán por los grandes medios de comunicación. ¿El motivo? Las informaciones policiales que dan cuenta de posible participación de estudiantes en 2 hechos luctuosos: la muerte de un estudiante en la Universidad Pedagógica de Tunja y la de 2 más en una reciente explosión en una casa en Bogotá. Independientemente del grado de culpabilidad que tengan estos estudiantes en los hechos, lo más preocupante y lo más grave es que se esté haciendo una campaña sutil, soterrada, de desprestigio de la universidad pública. Las grandes movilizaciones de los estudiantes en el año inmediatamente anterior, que obligaron al gobierno a echar para atrás su propuesta de reforma de la educación pública superior, obtuvieron el apoyo de la población, obtuvieron el concurso porque se trataba de una legítima aspiración, la de conseguir una universidad pública superior completamente gratuita y de alta calidad. Quienes dirigieron las movilizaciones del año pasado están dedicados hoy, en forma febril, a construir un proyecto de reforma universitaria, de reforma de la educación superior, desde las aspiraciones, desde los intereses, desde las ideas de todos los estamentos universitarios. El mejor papel que podría hacer el gobierno es el de escuchar con atención
y atender las demandas juveniles. Y los medios de comunicación deberían dedicarse mejor a destacar el papel que hacen los estudiantes en el movimiento estudiantil consciente y avanzado por la construcción de un proyecto educativo nacional de alta calidad. Bueno, ya para terminar este conversatorio que ha resultado muy ameno, pero también muy ilustrativo sobre el tema de las protestas juveniles, ¿cómo lo cerramos? ¿Cómo invitamos a los jóvenes a que se reincorporen, a que se reestructuren en esa manera de ver la protesta y la manifestación, que es un derecho absolutamente maravilloso? Por fortuna está en la Constitución y es respetado, aunque algunas leyes han tratado de coartarlo de alguna manera. Indudablemente yo creo que necesitamos muchísima creatividad. La democracia se rehace, se renueva a punta de creatividad. ¿Y quién más creativo que un joven, que un muchacho, que alguien que tiene toda esa energía extraordinaria? ¿Qué sería de los pobres profesores sin sus alumnos? Nosotros somos 2 pesos sin los muchachos que nos renuevan. Entonces, mire, por favor, estas tonterías, y perdóneme que lo diga tan claramente, de los que se volaron y los que reivindican que los otros se volaron, ay, bájenle el tono a eso porque eso no dice nada. Simplemente piensen, sientan, actúen y recuerden algo que es muy importante. Las grandes revoluciones simbólicas las ejercieron generalmente líderes religiosos, científicos, artistas y rara vez un líder político. ¿Y militares no? No. Yo pienso, Mayra, que las grandes posibilidades que tiene el movimiento estudiantil tienen que pasar por la condena a lo más reaccionario, conservador, retardatario y destructivo que le puede ocurrir a una sociedad, que es la violencia. En el fenómeno de Transmilenio. Atacaron las estaciones de Transmilenio, que además ni siquiera son bienes privados, son bienes públicos, las pagamos nosotros. Entonces, los estudiantes deberían entender que la vanguardia, el progreso, la modernidad, la hipermodernidad, como la llamamos ahora, es justamente la paz y no la guerra. Evidentemente la paz con la protesta y con las reivindicaciones necesarias, pero lo más reaccionario, lo más godo y lo más cavernario hoy por hoy es la violencia. ¿Cómo hacerles entender que no deben ser, como se decía antes, el caldo de cultivo para que otros vengan y los saquen y vaya usted, ponga carne de cañón y ponga el pecho y se lo llevan y después nosotros reivindicamos una lucha que no tiene nada que ver? O sea, ¿cómo evitar ese proceso? Si están en toda la capacidad en el proceso de formación, de adquirir. Yo creo que hay algo muy valioso en los muchachos y en todos estos movimientos, y es esa expresión de tanta pasión y tanta emoción. Pero vuelvan un poquito de razón. El elogio de la razón sensible en ese sentido nos ayuda muchísimo. Es decir, necesitamos canalizar de la mejor manera posible todas esas energías, esas emociones, esas pasiones, pero también con un poquito de razón. Ya cuando se cae en comportamientos absolutamente irracionales, miren, los primeros que los van a reprimir son sus compañeros mismos, porque son quienes van a perecer. Antonio. No, yo siento que hay tantas expresiones contemporáneas, justamente en la hipermodernidad, desde el internet hasta las calles, donde se puede ejercer inclusive, si les interesa, la violencia simbólica. ¡Claro! No hay ningún problema, es decir, la metáfora de la violencia, pero no la violencia física, ¿no es cierto? La metáfora de la violencia es una actividad poética, de alguna manera. Entonces hay tantos medios de expresión con tanta vitalidad de la juventud, desde el graffiti, la calle, la rumba, los conciertos, 1000 cosas donde se puede adaptar inclusive actividades de carácter político y reivindicativo para estar pendejeando con una talegada de papas bombas para volarse las piernas. Pues sí, es tonto. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche, por ayudarnos a entender un poco el comportamiento de nuestra juventud, de una parte de la juventud, vuelvo a aclarar. Nos reencontramos el próximo lunes 11 de la noche en Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Buenas noches.